Desafío Santiago Circular. Por lo tanto, queremos hablar un poquito de brechas y oportunidades, y probablemente la idea es traer a colación brechas que ustedes van a reconocer, van a decir, ah, mira, me pasa algo parecido, son diagnósticos comunes, acá nos vamos a inventar la pólvora, nos van a aparecer probablemente cosas que digan, oye, eso jamás se me había ocurrido, pero es bueno tenerlo bien presente, porque en la medida que lo tenemos presente, encontramos entonces, oye, acá hay un desafío, pero no solamente mi desafío, y acá hay oportunidades que la economía circular, y eso espero traerles a colación, nos puede generar espacios para poder innovar, para pensar un poquito fuera de la caja y precisamente disminuir estas brechas que vamos a ver que no solamente son para ustedes, sino que todos nos vamos viendo enfrentados a brechas más comunes. Pero quiero traer a colación algunos estudios que se han hecho en la región metropolitana que nos pueden también identificar o ayudar a identificar qué es lo que estamos viendo hoy en día. Pero para comenzar, tenemos que recordar que tenemos tres grandes desafíos a nivel planeta, no solamente en Chile ocurre esto, sino a nivel planetario nos vamos a enfrentar a tres grandes crisis que encontramos, que son como esta oleada de un sobreconsumo de recursos naturales que vemos, imágenes como Santiago, esto es replicable por cualquier lado. Tenemos que entender una ciudad como una entidad donde hay flujos de entrada, flujos de salida. ¿Qué es lo que necesita esta ciudad para funcionar? Y uno dice, bueno, construye edificios, construye carreteras, necesita que su gente viva de una manera con iluminación, con calefacción, con climatización, si es verano, con frío. También necesitamos alimentar a las personas, etc. Pero estos flujos hay que entenderlos, hay que cuantificarlos. A mí me pasa mucho que hacemos talleres de economía circular con empresas y decimos, ¿qué problema tienes tú? Mira, tengo problemas con pigmento, plástico. Perfecto, ¿y cuánto plástico tienes? No sé. Pero sé que tengo problemas de plástico, pero no lo contabilizamos. Y eso es un gran tema que tenemos de cómo contabilizamos estos temas. Y la mirada de flujos nos permite precisamente entender eso. ¿Cómo y cuánto es lo que tenemos para poder entender el tamaño y la magnitud del problema? Si no tenemos eso, va a ser un problema que va a ser muy difícil de abordar. Y por lo tanto acá tenemos un desafío. Somos muchos millones de personas, vamos a ir creciendo esto, pero no da lo mismo el tipo de energía que utilizamos en una ciudad, no da lo mismo el tipo de aguas que consumimos y cómo las tratamos. Una ciudad, por ejemplo, necesita a nivel planeta 1.300 millones de toneladas de alimentos, pero de eso, un tercio se desperdicia, desde el campo hasta el refrigerador, y que de repente abrimos el refrigerador y decimos, ah, este yogur está vencido, lo botamos. Toda esa cadena es bastante ineficiente, entonces generamos basura, generamos desperdicio. Cuando hablamos de ciudades como esta, por ejemplo, y hablamos de campo, migración, campo-ciudad, tenemos también un tema de pérdida de biodiversidad. Tenemos, por ejemplo, ciudades que se van expandiendo, tenemos bosques que se van deforestando, tenemos cambios de uso suelo, tenemos 13 millones de hectáreas que perdemos al año a nivel planeta, lo cual genera obviamente problemas en la biodiversidad de forma importante. Y cuando analizamos flujos de entradas, por ejemplo, en una ciudad, podemos también entender de que todo lo que entra sale, ¿cierto? Leyes físicas simples. ¿Y qué es lo que sale? Basura, desperdicio, contaminación. ¿Cuántos millones de toneladas de basura generamos al año en Chile? Datos del 2020, cerca de 20 millones de toneladas de basura. ¿Cuánto de esto gestionamos correctamente? Si analizamos, por ejemplo, el mix domiciliario con industrial, yo les diría que debe ser cerca del 20%, pero si hacemos un doble clic solamente en lo domiciliario, que es un poquito para llevarlo a la parte más simple de entender o de impresionar, ¿cuánto gestionamos aproximadamente de esto? ¿Cuánto reciclamos de lo domiciliario? ¿Alguien recuerda alguna cifra? 5. ¿Qué anda más? ¿Qué anda menos? 3. 1. Al menos cifras del 2020, entre un 1 y un 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 99%, el 98% sigue yendo a la basura, a un relleno sanitario en el mejor de los casos, pero también hay vertederos ilegales, también hay basura que está en los acantilados, que está en las quebradas, que está en las calles, que están en todas partes. Tenemos un problema de contaminación sumamente importante. Pero ojo, un relleno sanitario no solamente es eso, también genera gases de efecto invernadero, genera metano, genera emisiones complejas que no somos capaces de controlar, a menos que hayan algunos rellenos que tienen captura de biogás, impecable, pero no todos lo tienen, son los menos. Y por otro lado tenemos ciudades que, como les decía, se iluminan. Gran parte de la iluminación o la energía que utilizamos a nivel mundial, cerca del 70% sigue siendo térmica, fósil. A pesar de que Chile tiene un potencial de energías renovables importante, seguimos consumiendo energías fósiles de forma importante. Tenemos todavía centrales a carbón, tenemos petróleo, tenemos gas natural,
Y hoy día estamos migrando, hay una transición muy interesante y muy potente en Chile para energías limpias, el hidrógeno verde, las energías como solar, eólica, pero todavía falta que tengamos que avanzar. Y la tercera crisis tiene que ver con eso, con estas dos cosas: emisiones de metano, gases de efecto invernadero de ciudades, energía, cambio climático. A pesar de que somos un país que emite poco a nivel mundial, comparándolo con China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, México, y llevándolo más cercano a nosotros, somos un país sumamente vulnerable al cambio climático. Somos un país costero, ¿cierto? Aumento de las temperaturas, derretimiento de polos, inundaciones. Somos muy vulnerables al cambio climático, por lo tanto tenemos que estar muy atentos y poder mitigar y poder adaptarnos rápidamente a condiciones climáticas. Entonces todo esto nos lleva a decir, tenemos un tema complejo. Y cuando hablamos de economía, porque hoy día queremos hablar de economía circular, tenemos que recordar que economía tiene que ver con esto. ¿Cómo administramos una casa? Eso es economía. Es el arte de administrar nuestros recursos de forma eficiente. Todos los días hacemos economía y tratamos de llegar a fin de mes, hay que pagar las cuentas, que el colegio, que esto otro, y hacemos malabares y hacemos economía. Estamos haciendo economía. Estamos utilizando nuestros recursos de la forma que creemos que es más eficiente. Pero con las imágenes que les mostré, parece que no somos tan eficientes. Y acá economía lo vamos a acotar a qué es lo que nosotros entendemos o queremos entender como nuestra casa, que puede ser una mirada planeta, o puede ser una mirada del país, o puede ser una mirada de nuestro territorio, puede ser una mirada de nuestra región metropolitana, puede ser una mirada desde nuestro hogar. El boundaries se lo vamos a dar nosotros, pero el concepto es el mismo. ¿Cómo administramos este entorno en distintas escalas que queremos trabajar, ¿cierto? Y por lo tanto nos hacemos esta pregunta: ¿será que estamos desordenando o mal administrando y despilfarrando los recursos disponibles para satisfacer necesidades de hoy? ¿Pero qué va a pasar mañana? Y ahí hablamos con el concepto de desarrollo sostenible, qué pasa con las generaciones futuras, cuando hoy día estamos, pareciera, mal administrando un recurso importante, que son los tres temas que hablábamos recién. Y como dice la ministra Marisa Rojas, para enfrentar esta crisis climática y la pérdida de biodiversidad, debemos cambiar la forma en que producimos y consumimos, transitando hacia una economía circular en que la basura no exista. Y acá tenemos el tremendo primer desafío. ¿Y cómo vamos avanzando este desafío hacia una oportunidad? ¿Cómo cambiamos entonces este modelo de economía lineal hacia un modelo más circular, donde tenemos que repensar y rediseñar la forma en que estamos haciendo las cosas? Por lo tanto, ¿cómo pasamos de esto? De un modelo lineal, donde tenemos que primero que todo entender nuestra cadena, todas las etapas de nuestra cadena, y cambiar este concepto de fin de vida. Y acá el desafío es cómo transformo entonces esto hacia un modelo en que agregue valor, en que retenga el valor, en que nada se desperdicie, donde ya no hablo de un fin de vida, sino empiezo a hablar de un fin de uso. Un ejemplo simple: cuando tenemos un refrigerador, por ejemplo, el refrigerador se echa a perder, ¿qué es lo que uno generalmente piensa hacer? Lo cambia. ¿Y qué pasa con el refrigerador antiguo? Nadie sabe. Lo retira y finalmente se bota. Pero si entendemos que ya no es un fin de vida, sino un fin de uso, ¿qué pasa si ese refrigerador a lo mejor tenía el compresor malo y se podría cambiar? ¿O qué pasa si las partes y piezas las puedo volver a meter al sistema económico? ¿Qué pasa si con las manillas, con el metal, con alguna parte plástica u otra, que desconozco porque no soy experto en refrigeradores, pero pueda desarmarlo, metemos ecodiseño, vemos una forma de separar partes y piezas y luego meto esos componentes nuevamente en distintas etapas de la economía? Por lo tanto, me voy desacoplando de la necesidad de consumir materias vírgenes o materias primas nuevas, porque puedo utilizar materias primas que vienen de una segunda vida. Entonces empiezo a circular y empiezo a hacer que esto se perdure por más tiempo, cumpliendo estos tres principios de la economía circular: regenerar sistemas naturales, mantener el valor por el mayor tiempo posible, que son estos como bucles, que también lo han visto quizás en la mariposa de la Fundación Helen MacArthur, ¿sí? ¿Lo han visto? O eliminar, eliminar residuos y contaminación, ¿cierto?, en todo el sistema. Ese es el fin último que buscamos con la economía circular: que no se generen desperdicios y que este racket de la economía circular, que era la mariposa, ¿se acuerdan?, no vaya finalmente a desperdicio, a basura, sino que logremos meterlos por ciclos técnicos o ciclos biológicos la mayor cantidad de veces posible en conceptos económicos.
¿Qué estamos haciendo entonces para avanzar en esto? Como parte de las soluciones. Bueno, Chile dijo, ¿qué hacemos? Y empezamos a mirar a otros países, empezamos a mirar tendencias y dijimos, bueno, claramente la forma, como decía la ministra, la forma de hacer las cosas hay que cambiarla. Pero para eso hay que cambiar el mindset y hay que pensar en una estrategia a largo plazo. Y se empieza a trabajar entonces en una hoja de ruta, un roadmap de economía circular que busca mirar a Chile en 2040 de una forma distinta. ¿Qué hacemos en 2040? ¿Queremos hacer lo mismo que estamos haciendo ahora o empezamos a hacer acciones para cambiar esta mirada hacia un modelo más eficiente, donde ponemos a las personas al centro de la ecuación y que nos permita avanzar en un modelo sin desperdicio, sin contaminación y de forma más eficiente? De esa forma empieza en 2019 a construirse un proceso participativo de estudios, mapeos, talleres regionales, etcétera, para construir esta historia, para construir una hoja de ruta. Participó muchos actores públicos, privados, un trabajo muy bonito de coordinación entre sectores con la academia incluida, con comités de trabajo, sectores, 33 sectores diferentes, mesas temáticas, y durante el 2019-2020 se elabora un documento que en 2021 es sometido a consulta pública. Más de 500 personas opinaron, observaron temas, se vuelve a evaluar, se vuelve a trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente, trabaja Corfo, trabaja el Ministerio de Economía, trabaja la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y se elabora finalmente un documento que es aprobado por el Consejo de Ministros y se establece también como un compromiso de la NDC, que son nuestros compromisos climáticos, ¿cierto?, ante entidades internacionales, y se establece entonces que este documento es clave para poder avanzar en temas climáticos. ¿Y por qué? Porque si uno avanza con economía circular, es más eficiente en el uso de toda la cadena productiva y eso también reduce, según la Fundación Helen MacArthur, cerca del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo mejor gestión de la forma en que hacemos producción, por ejemplo. Por lo tanto, es relevante avanzar en esto. Y surge entonces un programa Corfo, un programa Transforma, que se llama Territorio Circular, el 25 de noviembre del 2021, precisamente para ayudar a avanzar a la hoja de ruta, a poder ejecutar acciones en torno a la economía circular y articular al sector público y privado para acelerar esta transición hacia la construcción de modelos más circulares. Entonces, Territorio Circular, que es el programa que impulsamos nosotros, es precisamente un espacio de colaboración, de articulación público-privado y que busca generar condiciones habilitantes para contribuir a la eficaz implementación de la hoja de ruta de la economía circular. Y el propósito, como los transforma en general, es mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los territorios por medio de la articulación de ecosistemas de innovación en temáticas de economía circular. Por eso estamos muy contentos y agradecidos por trabajar acá en conjunto, porque son temáticas comunes, son temáticas que nadie de nosotros lo va a poder hacer solo y necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos trabajar de forma articulada. Y eso es parte de la colaboración, que es casi sinónimo de economía circular. Trabajar en conjunto, trabajar de forma más simbiótica es fundamental para que estos temas sean exitosos. Ahora, cuando se construyó esta hoja de ruta, se identificaron brechas generales. Algunas van a reconocer rápidamente. Falta capital humano, calificado y mano de obra avanzada. ¿Quiénes son profesionales que saben de economía circular? Pensemos, esto partimos mirándolo en 2019. No hay carreras de economía circular, no hay magísteres de economía circular, no hay diplomados de economía circular. Estoy hablando de 2019. Por lo tanto, oye, acá necesitamos también pensar fuera de la caja, y para pensar fuera de la caja necesitamos profesionales que piensan de otra manera. Por lo tanto, capital humano calificado en temáticas de economía circular es muy relevante cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de manufactura avanzada, cuando hablamos de robótica, cuando hablamos de inteligencia artificial, que son soluciones aplicables a la economía circular. Son profesionales distintos que necesitamos hablar. Ecodiseño, por ejemplo, potenciar esas actividades a través de capital humano, bajo nivel de infraestructura habilitante y equipamiento tecnológico. Lo vemos típicamente en centros de transferencia. ¿Dónde puedo hacer un chancado de piedras para transformar escoria a cobre y llevarla a tal parte? No está ese tema. Faltan maquinarias, faltan puntos limpios, faltan puntos de acopio, faltan puntos de interacción. Asimetría de información. Un poco lo que hablábamos al principio. ¿Cuánto miden ustedes en economía circular? ¿Cuánto saben cuánto plástico tienen? Muchas veces no se sabe. Yo he hablado con mucha gente en zonas más agrícolas y me dicen, mira Javier, que de aquí no salga, pero ¿el plástico lo enterramos o lo quemamos? ¿Pero cuánto plástico generan? Mira, no sé, pero lo quemamos y lo enterramos. Entonces, si no tengo datos, es difícil avanzar en estos temas. Entonces, asimetría de información en general es complejo cuando hablamos de falta de datos para construir análisis de ciclovía, por ejemplo. Factores de emisión en distintas etapas. Es complejo. Es parte de las brechas que nos vamos identificando.
Falta articulación de cadenas de valor. Esto es un ejemplo de cómo eliminamos esa brecha, cómo nos articulamos, cómo nos conocemos, cómo generamos lazos de confianza al trabajar ofertas con demandas, por ejemplo. Pero eso no es tan fácil que sea. Faltan normativas y estándares adecuados, fundamental. Muchas veces hay empresas que te dicen, mira, yo no puedo avanzar en esto porque la normativa no lo permite. No puedo construir carreteras, por ejemplo, con polvo caucho porque tiene que estar establecido el manual de carretera. O no puedo llegar y construir una casa con un material reciclado porque si no está establecido por el MIMBU o el CERBIU, no puedes hacerlo. Entonces, ¿cómo avanzamos en esos temas? Es parte de lo que se tiene que avanzar fuertemente. Bajo acceso a financiamiento e iniciativas de economía circular y déficit de información pública relacionada con la economía circular también. Uno podría agregar más brechas, ¿cierto? Probablemente hay otra brecha que se nos viene a la cabeza a todos que tiene que ver con un tema cultural. Todavía tenemos esta cultura de los desechables por sobre lo reciclable, y eso lo vemos todavía en cumpleaños de niños, donde la gente que prefiere comprar vasos plásticos, platos plásticos, sacar el cumpleaños, agarro todo, lo meto en una bolsa y lo boto. Todavía uno ve eso, que cura. Entonces hay un tema cultural también sumamente importante. Ahora, estas brechas, cuando las queremos llevar más a doble clic, analizamos este estudio que participamos con Deuman en 2023, un estudio para el Ministerio del Medio Ambiente, que se analizaron distintas oportunidades y brechas respecto a diagnósticos para transitar hacia economías circulares en distintas regiones del país, en todas las regiones, y se hizo por sectores priorizados, sectores productivos. Y en la RM se priorizó transporte, agropecuario, silvícola, minería y comercio. ¿Y qué encontramos acá? Las mismas brechas que veíamos delante. Asimetría de información, falta de articulación de cadenas de valor, bajo nivel de infraestructura, falta de capital humano, bajo acceso a financiamiento, etc. Pero uno puede ver con sectores específicos, limitada promoción de aprovechamiento energético a partir de biomasa, por ejemplo. Baja disponibilidad de información sobre la evolución del sector de la región. Escasez de programas de capacitación y asistencia técnica continua para fortalecer el e-commerce, por ejemplo. A nivel transversal, bajo nivel de financiamiento, destinado a la generación de nuevos negocios circulares. Entonces, no son temas tan distintos los que hemos visto de forma general, pero si uno analiza este doble clic con estos sectores productivos, encontramos brechas que van por ahí. También el documento habla de que bajo estas brechas, por ejemplo, falta homogenización de criterios normativos, las normativas que vimos delante, falta mecanismos colaborativos entre actores, limitado financiamiento y poca difusión de beneficios de los negocios circulares. También el documento, en base a entrevistas y análisis cruzados, identifica oportunidades, o por ejemplo la tremenda oportunidad que es hoy día la ley de red, para poder gestionar residuos que hoy día tenemos reciclaje más diferenciado. Hoy día algunas comunas ya partieron con sistemas donde tú puedes poner tus botellas, el vidrio y otras cosas de forma separada. Hay un surgimiento de líneas de negocio, de valorización de residuos de la mano con esto. Hay una alta concentración de actores de la academia con capacidad de promover la innovación. Y esto está asociado a financiamiento y de forma bien interesante, porque muchas empresas nos dicen, mira, que quiero avanzar, pero no tengo plata para esto. Pero resulta que hay mucho instrumental público. Hay instrumentos Corfo, por ejemplo, en Privalida, pero la empresa también nos dice, ya, está bien, no tengo plata, pero tampoco tengo tiempo. Y ahí hay un match perfecto, muchas veces con la academia, con investigadores y profesionales que dicen, oye, yo te ayudo en esto. Y se genera una buena sinergia, es decir, oye, trabajemos juntos en un proyecto de investigación, desarrollo, postulemos juntos a un que llevaría Corfo, por ejemplo, obtenemos financiamiento y permite que la empresa pueda avanzar hacia un prototipo, por ejemplo, de alguna iniciativa para poder avanzar hacia modelos de economía circular. Entonces, el rol que tiene la academia es fundamental y una tremenda oportunidad para que estas cosas puedan avanzar muchas veces de forma más acelerada. Y por otro lado, hay una cantidad significativa de parques industriales en la región que nos parece sumamente importante, que queremos que es realmente una oportunidad. Ejemplo de ello son, por ejemplo, el CISPAN, que es el Círculo de Panamericano Norte. Círculo Industrial de la Panamericana Norte, que ayer participamos en la firma del tercer acuerdo de producción limpia que está avanzando ese grupo de empresas. Son muchas empresas que están al alrededor de Américo Vespucio, sector Quilicura, sector más norte, y que están juntándose para decir, oye, ya hicimos una PL1, donde hablamos de producción limpia en general, pero hoy día estamos en una PL3, donde hoy día estamos preocupados de temas de mitigación de cambio climático, donde estamos preocupados de economía circular y donde queremos seguir avanzando. De la mano con eso, trabajamos nosotros con el CISPAN. Hicimos un taller con ellos,
Identificamos, participaron cerca de 20 empresas, cerca de 70 desafíos que encontramos. ¿Y cuáles son los desafíos que nos decían ellos? Por ejemplo, gestión de residuos industriales no peligrosos, reciclaje neumático, valorización de chatarras, implementar segregación de residuos. U otro tema interesante, gestión de recursos hídricos y energéticos. Cómo cambiamos fuentes fósiles por fuentes renovables. Cómo recuperamos aguas residuales para procesos industriales. O en gestión de materiales de envases y embalajes, o de empaques y envases, el reciclaje de pallets de madera. Sumamente recurrente ese comentario. O reciclaje de film plástico, que ocupan para envolver varias cosas y que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con ese film plástico? O valorización de plásticos multicapa. ¿Cómo se pueden separar multicapas? Sabemos que es separado, bueno, hay otros temas que se pueden avanzar. Y principalmente los sectores involucrados en estos desafíos van principalmente industria manufacturera, agropecuaria. El resto números un poquito más pequeños. También trabajamos con Chile Alimentos, actores de la región metropolitana, el mismo ejercicio, el mismo taller. 11 empresas, cerca de 39 desafíos circulares. ¿Qué tipo de desafío? Principalmente, como gran parte de la Chile Alimentos, tiene que ver con valorización de residuos orgánicos. Y acá encontramos, por ejemplo, valorización de tomasa, pomasa, gestión de mermas de alimentos, gestión de residuos de procesos congelados, o si nos vamos, por ejemplo, a aguas y lodo, recuperación de aguas residuales de proceso, valorización como compost, el lodo. Entonces, vemos que hay oportunidades interesantes que hay que ver cómo canalizarlas y cómo llevamos a cabo que estos desafíos se transformen en oportunidades para la región metropolitana y para no solamente la RM, sino para todas las regiones en el país. Claramente, el sector principal, alimentos y bebidas, que eran los componentes del tipo de empresas que participan por el rubro Chile Alimentos. ¿Cómo avanzamos entonces, chiquillos? Una economía circular. ¿Cómo hacemos entonces que, impulsando sistemas económicos que utilicen un sistema sistémico, podamos regenerar, retener y agregar valor mientras contribuimos al desarrollo sostenible? Hagamos economía circular. Cumplamos con estos principios y lo podemos ver acá. ¿Cómo cambiamos esta pirámide? Esta pirámide que siempre partimos agregando valor. Cuando queremos construir algo, cuando ponemos algo en el mercado, hay todo un proceso de construcción. Energía, mano de obra, HH, tiempo, conocimiento, agregación de valor. Pero cuando llegamos a un punto en que ese producto se echa a perder, lo botamos y destruimos todo ese valor. Y la economía circular nos invita a cambiar eso, cambiar esta pirámide por esta. ¿De qué manera agregamos valor, reducimos el consumo de materias primas, retenemos el valor, regeneramos valor? Suena fácil. Y ahí tenemos que encontrar la oportunidad. ¿Qué hacemos y cuáles son los patrones de economía circular? Fíjense una cosa, reciclaje. De repente economía circular lo asociamos mucho al reciclaje. El reciclaje es una de las acciones de economía circular, pero hay muchas otras que tenemos que seguir avanzando y reconocer, porque si en la medida que las vemos vamos a poder imitarlas y vamos a poder incorporarlas. De acuerdo al Circular Ethical Report en Latinoamérica, dice, bueno, ¿cómo cerramos brechas en Latinoamérica? En el cual se incluye el caso de Chile también. Y dice, bueno, cambiemos 5 cosas o avancemos en 5 cosas importantes. Sistemas agroalimentarios más circulares. Cambiar fertilizantes, uso de pesticidas, cambiar tipo de agricultura, cambiar tipo de dieta incluso, por menos emisiones y menos cosas que generen contaminación. Construir entornos circulares. La construcción es clave. Avanzar en sistemas de construcción donde no haya desperdicio, donde haya un reciclaje de material, donde un escombro lo puedo transformar en materia prima nuevamente y evitar áreas naturales es vital. ¿Cómo incluimos la manufactura? Empresas manufactureras que sean más circulares. Reducir la generación de residuos y mejorar la recirculación, ciclos tanto técnicos como biológicos, y transformar sistemas energéticos. Abandonar combustibles más fósiles y potenciar lo que es hoy día eficiencia energética por un lado, y por otro lado las energías limpias. No puede ser que una empresa diga, mira, yo soy súper circular, pero tengo una caldera en el patio a carbón. Ahí se nos cae todo el discurso respecto a la circularidad que queremos buscar. Y por lo tanto, todo este desafío, este marco de desafíos que hemos visto, se nos transforman en cómo las vemos en oportunidades. Y el marco Resolve es un marco de trabajo que nos ayuda a identificar principios de economía circular que se cruzan con acciones. Y estas acciones, que el marco está en inglés, por eso se llama Resolve, que viene de acá. Ahí está la sigla en español, o sea, la sigla en inglés y en español, pero tiene que ver con esto. ¿Cómo generamos modelos que permitan la regeneración,
cómo avanzamos hacia el compartir, el optimizar, el recircular, el virtualizar, el intercambiar. Estos son algunos patrones de economía circular que los podemos ver, los podemos reconocer y de esa forma incorporarlos también en nuestros propios modelos de negocio y cambiar la forma en que hoy día estamos haciendo las cosas. ¿Cómo entendemos esto? Quisimos traer ejemplos, que creo que es más fácil de poder verlo para que no sea tan latero. ¿Qué entendemos por regeneración? Ejemplo, ¿qué está haciendo Viña Emiliana? Viña Emiliana está haciendo temas de regeneración ecosistémica preciosos. Está haciendo agricultura biodinámica, en el cual tiene todo lo que es componentes de su poda, orujos y escobajos, hace compostaje, pero lo mezcla también con guano de animales. Guano de animales que pastorean en el fondo, se comen también las hierbas, entonces no mete pesticidas, mete animales para poder trabajar en una granja, pero finalmente todos los residuos que pueden salir desde acá también se mezclan con los que están acá y se transforman en pilas de compostaje. Ese compost vuelve a ser fertilizante, vuelve a recuperar y regenerar nutrientes para la tierra y lo vuelve a poner al campo. Un ciclo biológico perfecto. Eso le ha traído a Emiliana, por ejemplo, muchos premios, como una de las mejores viñas agrícolas orgánicas del mundo, con reconocimientos internacionales también. El compartir. ¿Necesitamos un auto realmente? Depende de la pregunta. ¿Quiero un auto porque me gustan los autos y soy apasionado de la Fórmula 1? ¿O quiero movilizarme? Y en base a esa pregunta viene la respuesta. ¿Pero qué tan eficiente es tener muchas veces un auto? ¿Cuánto permanece estacionado un auto? Si ustedes trabajan todo el día, o están estudiando, o están en sus casas, probablemente el auto está estacionado, probablemente sea con un 80% del tiempo. Entonces, ¿vale la pena gastar tanto en un auto? No por el costo monetario, sino en todo lo que significa fabricar un auto, partes y piezas, energía, etcétera, etcétera, para un uso de un 20%. No lo sé, cada uno tendrá que evaluarlo. Pero hoy día hay actores que nos dicen, ¿sabes qué? No es necesario ser dueño del activo, sino que puedes compartirlo. Usar un uso en los espacios que tú lo requieras. Y surgen estos modelos que te ofrecen no un producto, sino un servicio. Paga por lo que ocupas. Paga el espacio del auto que tú quieres, sácalo en una aplicación, muévete y paga los kilómetros recorridos. Y hoy día encontramos plataformas como Uber, Airbnb, Mobile, etcétera, que nos permiten acceder a servicios sin ser dueños de los activos. Y es un modelo distinto de negocio, si se fijan. Alguien dijo, no tengo que fabricar bicicletas para vender, sino que puedo tener un sistema de renting de bicicletas que optimiza el proceso y optimiza un modelo de economía circular interesante. O lo optimizar, hablando de optimizar, ¿cómo ocupamos hoy día tecnología? Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, big data, gemelos digitales, etc. ¿Para qué? Para buscar eficiencia. La economía circular tiene que ser eficiencia, porque esa eficiencia me permite generar menos desperdicio, menos merma, menos pérdida en todo sentido. Este es un ejemplo de Schneider Electric, donde con Internet de las cosas disminuyeron un 25% de uso de energía, 17% menos de materiales y 25% producción de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Poniendo tecnología con sensores. Y digitalizaron y mapearon una industria donde se hizo más eficiente porque era más rápido una máquina que el ojo humano. Y por lo tanto fueron más eficientes en poder tener procesos muy complejos como tecnologías que genera Schneider Electric en muchos circuitos y en muchas partes del mundo. O como hablamos de recircular, ejemplos varios. Bioprocess Chile tiene un tema bien interesante para aceites, por ejemplo, lubricantes que son vegetales, en base a aceites vegetales. Entonces son cadenas de motosierras y otros procesos de aceites sintéticos, aceites naturales. Proceso muy regenerativo que puede ser fácilmente biodegradable. O Resilin, que tiene plataformas digitales para poder facilitar la gestión de los residuos. O Triciclos, que ha intentado hace muchas cosas, los puntos limpios son muy reconocidos, pero también han hecho cosas interesantes como bandejas reutilizables para sistemas de catering o sistemas de comida rápida. O Food for the Future, que con moscas soldados son capaces de utilizar, o mejor dicho, agarrar residuos orgánicos, meter moscas y transformar eso de un desperdicio a proteína de alto valor, proteína de insecto. Y esa proteína de insecto alimenta a salmones, por ejemplo, por un lado, y por otro lado el TRAS, que es la caquita de los gusanitos, se transforma en un fertilizante.
fertilizante natural que vuelve otra vez al ciclo. Entonces tenemos un reciclaje, pero en este caso de nutrientes, sumamente importante con empresas chilenas que están haciendo muchas cosas sumamente interesantes. O la virtualización. ¿Cómo cambiamos hoy día papeles? Cambiamos lo que era, ¿se acuerdan? Los que son más viejitos. ¿Qué también? Parece un bullying. Lo que son el VHS. ¿Algunos de ustedes conocen el VHS? Antes estaba otra cosa, era Betamax. Pero hoy día eso ya no existe. Bueno, creo que en Estados Unidos existe una tienda de Blockbuster, pero es como una tienda para fotos, como turística. Pero hoy día es toda la nube, la virtualización. ¿Qué pasa hoy día donde puedo tener bibliotecas completas digitales? Donde tengo acceso a muchas más cosas a mayor consumo. Pero ojo una cosa, esto no es tan gratuito. Suena bien, pero tenemos que ver que acá hay servidores. Hay mucha información en la nube. Y esa energía tenemos que ver bien de dónde proviene. Porque si esa energía resulta que es fósil, lo estoy haciendo mal. Si esa energía, alguien me dice que todos estos servidores son solares y energía renovable y limpia, perfecto, bien, avancemos. Pero lo importante acá es el uso de plataformas. Hoy día todo esto está resumido en plataformas como Netflix u otras, hay muchas más. Hoy día hacemos videoconferencias, hoy día la pandemia nos permitió conocer de forma explosiva lo que son estas plataformas. Y así como eso existen muchas otras cosas. Hoy día tú puedes llevar la contabilidad de tu empresa y el contador ya lo va a aplicar carpetita. Son todo en forma digital, de tu gasto y otras cosas interesantes que pueden ayudarnos a la desmaterialización. Entonces es interesante como modelo de negocio. Ya no necesito simplemente vender algo físico, sino que lo puedo vender en la nube. Hoy día hay marcas como Gucci, como Prada, que están metidos en videojuegos y la gente compra monitos que tienen que ver con la ropa de, no sé, un mundo virtual. Que es algo que todavía como que lo estamos recién acercando, pero ya hay actores que están mucho más avanzados en eso, pero es algo que se nos viene, con todo lo que es inteligencia artificial y un modelo nuevo de la forma de hacer las cosas, la forma de interactuar entre nosotros, que todavía un poquito, al menos para mí, más desconocido, pero hay que empezar a adelantarse, eso como modelos de negocio. O de intercambiar productos, intercambiar formas de hacer cosas. Generalmente uno cuando compra una botella de vino, te la pueden entregar en una caja, pero muchas veces uno encontraba que te lo entregan en una cajita de Plumavit, ¿cierto? Pero el Plumavit es sumamente complejo de reciclar, de rehacer, de reutilizar. Es un material complejo, liviano, tiene difícil salida, a pesar de que hay muchos emprendimientos que están ocurriendo, hay gente que está haciendo pinturas con Plumavit, pero ¿qué pasa si en realidad utilizamos ecodiseño, usamos biodiseño y cambiamos esta estructura? Y esa imagen es de micelos de hongos, que me permite generar una caja firme, segura, y si el día de mañana la quiero botar o se llegase a romper, es biodegradable. La entierro y listo. Y no genera ningún tipo de contaminación. ¿O qué pasa si intercambiamos áreas naturales o los mezclamos áreas naturales con escoria cobre, por ejemplo, o con neumáticos fuera de uso para hacer carretera? Entonces tenemos una forma de intercambiar materiales para no depender solamente y únicamente de residuos naturales o residuos biológicos, que, como veíamos en la primera lámina, están cada día más en la escasez. Entonces es importante analizar estos temas. Y como bonus track, lo que es simbiosis, la colaboración entre actores, la colaboración entre ustedes, la colaboración entre empresas, donde muchas veces nos vamos a encontrar incluso en un mismo territorio, como esta imagen de Kalundborg en Dinamarca, donde varias empresas interactúan unas con otras, donde el calor residual de una puede ser utilizada para un invernadero, donde la refinería genera energía también, o aguas que pueden ir a una central energética, esa central energética genera vapor, ese vapor va a una factoría que es farmacéutica, la central energética genera ceniza, la ceniza va hacia la fabricación de cemento. Entonces empiezo a entender de que no son residuos, ¿sí?, sino que son materias primas secundarias que pueden alimentar a otras empresas, que pueden ser parte de procesos de otros, y si los tenemos todos más o menos cerca en un radio de acción, bingo, podemos hacer un buen negocio y generamos esta interacción que no solamente es un intercambio de materiales, sino también de activos, de recursos compartidos, de logística, de conocimiento. Cuando hablamos de simbiosis industrial hablamos de todo eso, no solamente de intercambio de residuos. Por lo tanto, algunos elementos clave: priorizar los recursos renovables, energía y materiales renovables, recursos no tóxicos, conservar recursos existentes, entender los residuos como recursos útiles, repensar los modelos de negocio,
Ecodiseñar para un futuro, incorporar tecnologías digitales y colaborar. Eso es clave. La colaboración es clave para crear valor compartido en las empresas. Una empresa por sí sola no va a poder avanzar todo lo que quisiera en la economía circular o alcanzar la sustentabilidad si no lo hace de forma colaborativa. Por lo tanto, para ir cerrando, si queremos alcanzar un desarrollo sostenible, tenemos que entender nuestra cadena. Cada uno de los procesos, cada uno de los eslabones, analizarlos uno por uno, ver con quién interactúo, quién hace logística, quién es mi comprador final, cómo vendo, cuál es el uso que se le va a dar al material o servicio que yo estoy poniendo en el mercado. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, busquemos mecanismos para retener valor con los principios que vimos. Agregar valor, regenerar valor. ¿Cómo lo hacemos? Usar menos recursos. ¿Cómo lo hacemos? Patrones. Ecodiseñemos, eficiencia de materiales, eficiencia hídrica, desmaterialización. ¿Qué más podemos hacer? Usar más por más tiempo, mantenerlo en la economía. ¿Cómo lo hacemos? Usemos patrones. Durabilidad, reparación, reuso, reutilización, recursos compartidos, servitización, los modelos que estamos viendo delante. ¿Qué más podemos hacer? Hacer circular materiales. ¿Cómo lo hacemos? Patrones, reciclaje, valorización de los residuos, logística inversa, remanufactura, simbiosis industrial. Si se fijan, ¿reciclaje es necesario? Sí. Pero tenemos muchas otras acciones de economía circular. Y con todo esto en la retina de todos ustedes, vamos a poder entender cuál es el rol que tienen todas estas acciones para poder avanzar en esto, entendiendo que esto se analiza toda la cadena, cumplimos estos principios y vamos a poder alcanzar o acercarnos a un desarrollo más sostenible. ¿Qué les parece? ¿Están motivados ahora? Vieron cosas que a lo mejor alguien dice, mira, en mi empresa me pasa algo parecido, o yo tengo un servicio que ofrecer que puede dar soluciones en esto. Y eso es lo que queremos trabajar ahora. Queremos entender que si esto es ejemplo, ustedes pueden detectar oportunidades, y oportunidades que son desde la oferta, pero también desde la demanda. Por lo tanto, queremos invitarlos ahí, que necesito ayuda de mis colaboradores, para hacer esta actividad. Vamos a tener 3